Bismillah, wa salatu wa salam a Rasulillah, con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, su profeta Jesús, todos sus profetas y mensajeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Hermanos, hermanas mías, hoy es nuestra quinta clase del libro Guía para el Nuevo Musulmán. Todavía estamos en la fe. Hablamos del primer pilar de la fe, que creer en Allah. La fe islámica, para recordarles, tiene 6 pilares: creer en Allah, sus ángeles, sus libros, sus profetas y mensajeros, creer en el día final y creer en el decreto divino. La creencia en Allah consta de 4 pilares o 4 conceptos. Primero, creer en la existencia de Allah, discutimos eso detalladamente. Creer en el señorío de Allah, que quiere decir que creer que Allah es el único creador, sustentador, el único quien controla todo el universo, todo ese universo en realidad pertenece a Él, está en su dominio. Hablamos de la divinidad de Allah, que es el tercer pilar de la creencia en Allah. En la divinidad de Allah, ¿qué quiere decir? Quiere decir dirigir toda forma de adoración a Allah exclusivamente. Hablamos también de la idolatría. Cometer idolatría con respecto al señorío consta de creer que cualquier otro fuera de Allah es creador o es sustentador o ayuda a Dios para controlar el mundo. Ese es un acto o una creencia de idolatría con respecto al señorío de Allah. La idolatría con respecto a la divinidad de Allah consta de dirigir cualquier tipo de adoración a cualquiera fuera de Allah, sea profeta, sea ángel, sea genios, sea seres humanos, sea quien sea. Hoy vamos a hablar del cuarto, el último concepto con respecto a la creencia en Allah glorificado, o sea, que es creer en los nombres y atributos sublimes de Allah. Creer en los nombres y atributos sublimes de Allah consiste en creer en todos los nombres que Él mencionó en su libro, con los cuales Él describió a sí mismo, nombres y atributos en el Corán. Él dijo que Él es poderoso, Él todo lo oye, todo lo escucha, todo lo ve, es el viviente, el eterno. Entonces encontramos en el Corán y la Sunna muchos nombres y atributos sublimes. Nosotros tenemos que creer en todos estos nombres y atributos, pero ojo con algo: esto no implica asemejar a Dios con cualquier otro ser, porque Él mismo dijo en el Corán: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir". No hay nada ni nadie que se le asemeje. Él todo lo oye, todo lo ve. Entonces Él confirmó que Él ve a todas esas cosas, oye a todas esas cosas, al mismo tiempo confirmó en la misma alea, en el mismo versículo, que Él no se le asemeje a nadie o no se asemeje a nadie. Eso capítulo 42, alea 11. La diferencia principal entre los musulmanes y entre la creencia islámica y las otras creencias es en los nombres y atributos de Allah. Por ejemplo, la diferencia principal entre los musulmanes y cristianos, que los cristianos dicen que Jesús es hijo de Dios o Él es Dios mismo. Y nosotros como musulmanes creemos que Dios es único. El único es uno de los nombres. Eso es un nombre y atributo al mismo tiempo de Allah, exaltado sea. Esto nos demuestra la importancia de creer en los nombres y atributos sublimes de Allah. Hablamos de los frutos en creer en los nombres y atributos de Allah glorificado sea. Primero es conocerlo, conocer a Dios. Si alguien ama a otro, ¿qué hace? Le pregunta qué trabaja, dónde vas, siempre quiere saber detalles de él, quiere conocerlo bien, ¿sí o no? Entonces nosotros de la misma forma, nosotros amamos a nuestro Señor y queremos conocerlo. ¿Cuál es la forma de conocer a Dios? Es a través de sus nombres y atributos sublimes mencionados en el Corán y en la Sunna, en la tradición profética auténtica. Número 2, para alabar y glorificar a Allah, una forma muy amada a Él es utilizar sus nombres y atributos sublimes.
Entonces decir Allah, el Altísimo, glorificado sea. Entonces utilizar los nombres y atributos sublimes de Allah para alabarlo. Número 3, en la súplica también. Es una causa de responder las súplicas, que nuestras súplicas sean respondidas, es utilizar los nombres y atributos de Allah, glorificado sea. En un hadith auténtico, en una historia auténtica, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escuchó a una persona diciendo: oh Allah, yo te pido por mi testificación que eres el único, el absoluto, quien no engendró, no fue engendrado. Y empezó a hacer su súplica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: juro por Allah, juro por quien tiene en sus manos mi alma, esta persona pidió a Allah con su nombre, el más grandioso, por el cual él, cierto, responde a cualquier persona que utiliza ese nombre. Entonces, utilizar los nombres y atributos sublimes de Allah en las súplicas es una causa para ser respondidas. Otro beneficio también que no está en el libro, un beneficio muy importante, eso fortalece nuestra fe. Eso nos hace aceptar todo lo que nos pasa. Por ejemplo, creer en el nombre de Allah, el misericordioso. Cuando uno siente ya que es muy decepcionado, el shaitán le puede susurrar y decir: tú eres muy mala persona, Dios nunca te va a perdonar, tú eres hipócrita, es mejor alejar de ese camino del Islam. A recordar, creer en el nombre, el misericordioso, eso le da mucha fe y mucha fuerza, y pedir perdón por cualquier pecado que él había cometido. Y al contrario, si el shaitán susurra a uno, le dice: Dios es misericordioso, tú puedes hacer lo que quieras, haz cualquier pecado, después pídale perdón. Él también recuerda otro nombre de Allah que es severo de castigo. Esto le hace como apartarse de cometer pecado. Al conocer que Allah es el sustentador, es el único sustentador, esto le ayuda para buscar solamente el sustento de Allah, hacer todos los medios que están a su alcance, pero saber que si Allah le decreta algo, cierto le va a llegar. Si Allah le ha prescrito cualquier sustento, cierto le llegará. Esto le ayuda en que, por ejemplo, si tiene cualquier forma de tener plata de forma ilícita, no va a hacerla, porque sabe que el sustento viene de Allah. Y de todas maneras, le va a llegar solamente lo que le fue prescrito. Entonces le debe buscar de la forma correcta. Cuando sabe o cuando cree que Allah todo lo ve y todo lo oye, no es como muchos seres humanos que intentan de ser buenas personas frente a la gente, y cuando están a solos, entonces cometen todos los pecados que quieren. No. Cuando uno cree que Allah es el omnisapiente, conoce todo, ve todo, oye todo, entonces aún si está solo, va a evitar de cometer pecados. No es por ningún ser humano, sino por Allah, a quien sabe lo que está haciendo, él lo ve, él lo oye. Con esta creencia aumenta su fe. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en varios dichos, que la fe aumenta y disminuye y baja. Entonces, uno puede llegar al grado más alto de la fe. ¿Cuál es? Es el ihsan, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él. ¿Cuál es el ihsan? El ihsan, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adorar a Allah como si lo vieras, porque aunque tú no lo ves, Él te ve. Ese es el ihsan. Entonces, siempre que uno está pendiente de eso, sabe, tiene esta creencia, que Allah me ve, entonces esto le ayuda para hacer buenas obras. No importa si está frente a la gente o solo. Y apartarse de las malas obras. No importa tampoco si está solo o si está con alguien más. El primer fruto de creer en Allah es que Él protege a los creyentes, tal como dijo Él en el Corán. Por cierto, Allah protege o defiende a los creyentes. Capítulo 22, versículo 38.
al creyente varias veces. Se siente el peligro muy cercano, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo protege. Eso pasa en muchísimas, y pasó y siempre va a pasar en muchas situaciones, que Allah salva y protege a los creyentes de muchos peligros. Y permite que algunas calamidades pasen también a los creyentes como una prueba para ellos. El segundo beneficio es tener una buena vida. Uno aún en esta vida, si tiene todos los placeres de la vida, sin la fe nunca puede disfrutar. Nunca puede disfrutar si tiene todos los placeres en su alcance. Porque esta alma fue creada por Allah y no puede sentirse el sosiego, la tranquilidad, sino acorde a la forma que Allah le ha diseñado. Si uno tiene mucha plata, mucho poder, sale para fiestas, baile, toma, pero va a satisfacer las necesidades de su cuerpo, pero su alma se queda en angustia y por eso nunca va a alcanzar la felicidad. Tal como Allah dijo en el Corán: al creyente que obre rectamente, sea hombre o mujer, le concederé una buena vida y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras. Capítulo 16, versículo 97. Entonces, uno, al ser creyente, no solamente tiene beneficio en la otra vida, sino también en esta vida. Aún si tiene poco dinero, aún le pasa algunas dificultades en la vida, y no hay ningún ser humano que no le pasa dificultades en esta vida, pero tiene el sosiego, tiene la tranquilidad, sabe que él está en el camino recto, exactamente como una persona está en examen, ahora está en el examen. Él estudió todo el año, entonces se queda en el examen una hora, está pensando, está ansioso, quiere terminar, se concentra. Ese es un estudiante. Otro a su lado no estudió nada, entonces está pasando la hora del examen sin hacer nada. Tal vez hace una siesta y se levanta y está jugando en sus dedos, no hace nada. El primero está preocupado, está concentrando, está esforzándose, pero está tranquilo porque sabe que él está haciendo bien el examen y va a tener el buen resultado. El otro, a pesar de estar relajado, no hace nada, pero está triste, deprimido. ¿Por qué? Porque sabe que él va a perder o va a fracasar en este examen, no va a pasar este examen y va a tener el mal resultado de su acto. Entonces el creyente aún, si él está esforzándose, está haciendo, por ejemplo, intentando siempre de complacer a Allah, evita las prohibiciones, esto no satisface mucho al cuerpo, pero su alma está muy satisfecha y por eso él se siente la tranquilidad y la paz. El cuarto beneficio, que es el mayor beneficio de la creencia en Allah: alcanzar su complacencia, alcanzar su paraíso, disfrutar para siempre en un paraíso tan vasto, tan grande como los cielos y la tierra, en las cuales hay delicias que nunca, ninguna persona, ninguno las ha visto. Y ninguno ha escuchado de delicias semejantes, y ni siquiera nadie pueda imaginar las grandes delicias que están en el paraíso. Está allá, no hay preocupaciones, no está triste, no hay deberes, no hay provisiones, solamente vive para disfrutar y para tener el buen resultado de su esfuerzo en el examen, que es muy poco tiempo, es exactamente una hora de examen comparado con la vida humana de 70, 80, 60 años. Es como exactamente la vida humana, que son 60, 70, 80 años, comparado con una vida eterna. Él pasó su examen, que fue la vida mundana, se esforzó, ahorita debe disfrutar. Hasta la preocupación, si uno de nosotros está muy bien, viaja, está feliz, pero se preocupa por algo, sabe que esto no dura. Pero la gente del paraíso no tienen esta preocupación, porque saben que esto es infinito. Este es el gran triunfo. Espero que Allah nos conceda el paraíso y nos haga entre las personas
creyentes que siguen el camino recto y mueren estando en este camino. El segundo pilar de la fe es creer en los ángeles, tal como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él. La fe es que creas en Allah, en sus ángeles, en los libros sagrados, en los profetas y mensajeros, en el día final y en el decreto divino, sea agradable o desagradable. Es un hadith auténtico, fue narrado por Muslim y otros. Los ángeles fueron creados de la luz, pertenecen al mundo de lo oculto. Quiere decir que nosotros no podemos verlos, pero cierto creemos en su existencia. Cualquier ser humano, para seguir a una religión, debe utilizar su mente. No debe ser cristiano porque sus padres son cristianos, o musulmán porque sus padres son musulmanes. No, debe utilizar la razón que Dios le ha concedido para ubicarse en el camino recto. Cierto, la veracidad del Islam tiene unas evidencias innumerables. Si uno ya se satisface con el Islam como su religión, esté seguro que el Corán es la palabra de Allah. La tradición profética también es una ley que proviene de Allah, porque el profeta, que la paz sea con él, no habla por sí mismo o de sí mismo, sino se le revela. Después de esto, debe creer en cualquier noticia que se menciona en el Corán o en la Sunna. Entonces, nosotros estamos seguros que el Corán es la palabra de Allah, y por eso estamos seguros que todo lo que dice el Corán es la verdad. Y entre lo que dice el Corán, entre lo que nos cuenta sobre los ángeles, nos dice que los ángeles son unos siervos especiales, distinguidos, y siempre adoran a Allah y nunca lo desobedecen. Dice Allah en el Corán lo que significa: los ángeles son solo siervos distinguidos, no dan prioridad a sus palabras sobre la palabra de Allah y cumplen con lo que Él les ha mandado. Capítulo 21, versículo 26 y 27. Entonces, los ángeles no son como nosotros, no tienen libre albedrío. El ser humano puede cometer, o todo ser humano comete malas obras también algunas veces. Cualquier ser humano es pecador y comete buenas obras. Tiene libre albedrío, debe esforzarse para hacer el bien y evitar el mal. Los ángeles no son parecidos al ser humano, sino ellos no tienen libre albedrío, ellos adoran a Allah por naturaleza. No tienen que esforzarse para adorar a Allah. Siempre cumplen y ejecutan sus órdenes y nunca lo desobedecen. ¿Qué implica creer en los ángeles? Número 1, creer en su existencia, como dijimos, porque el Corán lo menciona. Número 2, creer en los ángeles que conocemos sus nombres de forma específica. La existencia, por ejemplo, de Gabriel, que es el ángel encargado principalmente de transmitir la revelación de Dios para los mensajeros. Creer en Miguel, que está encargado de la lluvia. Por ejemplo, el profeta, que la paz sea con él, también nos dijo que el guardián del paraíso se llama Radwan, y el guardián del infierno se llama Malek. Entonces debemos creer de forma específica en los ángeles que fueron mencionados con sus nombres en el Corán o en la tradición profética auténtica. Número 3, creer en los atributos que conocemos de los ángeles, como por ejemplo, como yo mencioné algunos hace poco, como ellos fueron creados de la luz, como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y narró este hadith Muslim y otros, y como ellos pertenecen al mundo de lo oculto, o como ellos nunca desobedecen a Allah, tal como Allah menciona en el Corán, capítulo 66, versículo 6, no desobedecen a Allah y siempre ejecutan sus órdenes. También entre los atributos de los ángeles que nos informó Allah, que ellos tienen alas. Allah nos dijo eso en capítulo 35, versículo número 1, que ellos tienen alas, pueden ser 2 o 3 o 4 o más alas. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a Gabriel por primera vez, lo vio en su forma original, que tiene alas grandes que casi taparon al horizonte.
Entonces esto es creer. ¿Qué implica la creencia en los ángeles? Creer en su existencia, creer de forma específica en los ángeles que fueron mencionados con sus nombres y creer en todos sus atributos que fueron mencionados en el Corán y la Sunna. La cuarta implicación en creer en los ángeles es creer en las tareas que ellos ejecutan. Cómo transmitir el mensaje, que es originalmente o principalmente la tarea de Gabriel, que la paz sea con él. Cómo tomar las almas de todos los seres. Esto lo hace el ángel de la muerte y sus asistentes. Cómo escribir las acciones del ser humano, como lo hacen los nobles escribas. Los ángeles también pueden aparecer en diferentes formas. Entonces, Gabriel solía presentarse ante el profeta Muhammad, que la paz sea con él, a veces en forma humana. Ellos también pueden tomar otras formas. Todo eso Allah le dio el poder de hacerlo. ¿Cuáles son los frutos de creer en los ángeles? Primero, creer en la grandeza de Allah, glorificado sea. ¿Cómo los ángeles son tan fuertes? Son muy numerosos, hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no existe un lugar solo de palma en el cielo sin que contenga un ángel que está postrado o inclinado, adorando a Dios. Y el ángel Gabriel, como les dije, él tapó el horizonte frente al profeta Muhammad, que la paz sea con él, cuando él se le presentó de su forma original. Entonces, al saber que Dios tiene el poder de crear estas criaturas tan fuertes, esto nos lleva a reflexionar en la grandeza de este gran creador. Número 2 de los beneficios de creer en los ángeles es tomarlos como ejemplo. Pensar cómo los ángeles siempre están adorando a Dios sin cansancio y nunca lo desobedecen. Que nosotros también queremos esforzarnos, porque como dicen los sabios, al ser humano, que el piadoso más allegado a Dios que un ángel y más noble que un ángel. ¿Por qué? Porque el ángel adora a Dios por naturaleza, el ser humano hace mucho esfuerzo para hacerlo. Entonces, intentar de alcanzar este grado tan alto, ser más honorable aún de los mismos ángeles, si nosotros podemos seguir el camino que ellos siguieron. Esto cierto no requiere que un ser humano va a adorar a Dios sin cometer ningún pecado. Esto nadie lo puede hacer sino los profetas, pero los piadosos, quienes al cometer pecado vuelven a Dios otra vez. Primero esfuerzan para no cometer el pecado. Y si por debilidad humana hayan cometido cualquier pecado, directamente vuelven a su Señor y piden su perdón y se arrepienten a Él. Entre los frutos también, agradecer a Allah al saber que hay unos ángeles que solamente están encargados de nuestra protección. ¿Cuántas personas pueden dormir en el desierto o en la selva y animales salvajes los pueden como acercar? Y hay unos ángeles que protegen a los seres humanos. Cierto, puede pasar algo así con el decreto de Allah, pero si no estuviera los ángeles que protegen a los seres humanos, habría pasado muchos más accidentes y muchos más peligros que habrían perjudicado al ser humano. Y con eso, hermanos míos, terminamos con el segundo pilar de la fe, que es creer en los ángeles. El tercer pilar de la fe es creer en los libros revelados. Nosotros creemos que Dios ha mandado libros con sus mensajeros a lo largo de la historia. Esos libros contienen la guía y la luz. Allah dice en el Corán, capítulo 4, versículo 136: Oh creyentes, crean en Allah, en su mensajero. En el libro fue creado a su mensajero, quiere decir en su mensajero Muhammad. El libro fue creado a su mensajero, fue revelado a su mensajero, que es el Corán, en los libros que fueron revelados anteriormente. Y sepan que quien descrea en Allah, en sus ángeles, en sus libros y profetas, habrá caído en una desviación profunda.
Entonces, una obligación para nosotros como musulmanes, creer en todos los libros sagrados que fueron revelados a los mensajeros a lo largo de la historia. ¿Qué implica esta creencia? ¿Qué implica creer en los libros sagrados o en los libros revelados? Número uno, creer que esos libros provienen de Dios. Número dos, que contienen la palabra de Dios. Número tres, creer de forma específica en los libros que fueron nombrados en el Corán y la Sunna. Hay libros que fueron nombrados con sus nombres, como por ejemplo el Corán, ¿cierto?, que es el último libro sagrado que fue enviado al sello de los mensajeros y profetas, el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Creer en la Torá, que fue revelada, un libro sagrado también fue revelado a Moisés, que la paz sea con él. Creer en el Evangelio, que es un libro sagrado, fue revelado a Jesús, que la paz sea con él. Ese es un libro que se llama el Evangelio, que se desapareció totalmente. Hoy en día los evangelios existentes tienen unos pasajes del libro auténtico, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, aunque los cristianos lo niegan. La Biblia misma lo confirma y dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Los cristianos dicen el Evangelio, aquí quiere decir las buenas nuevas. Para nosotros el Evangelio, aquí en este pasaje de la Biblia, quiere decir el libro que fue revelado a Jesús, que la paz sea con él. Entonces, estos libros sagrados fueron revelados a los mensajeros. Y proteger a esos libros fue la responsabilidad del ser humano, de la gente de culto. Por eso, con el pasado de las generaciones, estos libros le alcanzan algunos cambios y algunas alteraciones. Entonces, ¿cómo fue la solución? Allah manda otro libro para corregir, un libro posterior, y con el paso de generaciones se le introduce algunos cambios y alteraciones. ¿Eso por qué? Por muchas razones. Por deseos personales de los mismos, de los reyes y de la gente de culto, puede ser. Por pensar que alguna legislación no es adecuada para la gente, entonces la gente de culto solía cambiar estos libros, o por cualquier causas políticas o causas para controlar a la gente y dar a sí mismos unos poderes o autorización sobre la gente. Entonces por eso se cambió. Allah después mandó el último libro sagrado, que es el Corán. Si le hubiera alcanzado cualquier cambio, toda la humanidad habría caído en la desviación, porque no hay un libro posterior para corregir. Entonces por eso Dios mismo conservó al Corán. Él dice en el Corán: yo he revelado a este libro y yo soy su custodio. Entonces por eso Allah guardó y preservó el último libro sagrado. Encontramos que muchas personas, hay decenas de millones de personas, árabes y no árabes, que conocen al Corán palabra por palabra, letra por letra. Y nadie puede cambiar ni una sola letra, ni un signo de ortografía que existe en árabe, que se llama tashkil. Ninguno puede cambiar esto, porque los libros son bien reservados y también preservados en los pechos de decenas de millones de musulmanes alrededor del mundo. Muchos de ellos ni siquiera hablan árabe. Ese es un gran milagro de Dios, un gran milagro, un milagro irrefutable del Corán. Encontramos en niños en Pakistán, en Malasia, en India, en Indonesia, muchos países que no son árabes, que ellos memorizan todo el Corán sin saber hablar árabe. Usted imagínese, si usted no habla mandarín, por ejemplo, y debes solamente memorizar, conocer por memoria una sola frase. Cuesta mucho. 2 frases cuesta más. Una página es imposible. Memorizar una página de idioma que usted no habla. Pero con el Corán, Allah dijo que Él facilitó recuerdo, que es el Corán, facilitó para quien quiere memorizar. Ese es un gran milagro en realidad, encontrar a niños que memorizan un libro completo en un idioma que no dominan. El Corán tiene unas particularidades
y unos beneficios específicos. La primera particularidad del Corán, que es que comprende lo principal de las leyes anteriores. No todas las leyes anteriores, como dice el libro. Esto no es tan cierto, pero contiene lo principal de los libros anteriores, de las leyes anteriores. Allah, glorificado sea, dice en el Corán, capítulo 5, versículo 48: y a ti, Muhammad, te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva, se refiere al Corán, que corrobora los libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos. Corrobora los libros que fueron revelados anteriormente, que quiere decir confirmar las adoraciones y las creencias correctas que no son cambiadas por el ser humano que fueron revelados en los libros anteriores. Algunas también de sus adoraciones. Esa es la primera particularidad del Corán. ¿Por qué decimos algunas de las leyes y algunas de las adoraciones? Porque lo principal, las creencias principales, las éticas, esto es algo fijo en todos los libros. ¿Qué varía de un libro a otro? Los detalles de algunas adoraciones, como por ejemplo la forma de ayunar, la forma de rezar, el número de las oraciones diarias, algunas cosas de lícito y lo ilícito acerca de la comida, etc. Entonces, algunos detalles de la revelación, eso varía de un libro a otro. Pero la base por ejemplo, de las creencias, creer en los ángeles, creer en Dios, las éticas, no mentir, no engañar, por ejemplo, ayudar a los pobres, a los débiles, etc. Todo esto es algo fijo. Todas estas cosas principales son fijas en todos los libros. La segunda particularidad del Corán es que fue destinado a toda la humanidad. Los libros anteriores y los mensajeros anteriores fueron enviados solamente a sus pueblos. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, fue enviado a toda la humanidad y su libro también fue dirigido a toda la humanidad, que es el Corán, el libro que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tercera particularidad que les mencioné antes, que es la preservación de Allah al Corán, que Él mismo se encargó de preservar al Corán, como Él lo menciona, capítulo 15, versículo 9: yo he revelado este libro y yo soy su custodio. Espero que Allah nos haga entre las personas que escuchan las palabras divinas y las practiquen en su vida diaria. Inshallah, vamos a continuar el tema de la creencia en los libros sagrados en nuestra próxima clase. Que Allah los y las bendiga y los recompense por su atención. Assalamu alaikum wa rahmatullah.